Listo, muy bien. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este domingo 23 de agosto del 2020, en el cual daremos inicio a nuestro servicio dominical. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. A nuestros familiares y amigos que nos ven a través de las redes sociales, también les damos la bienvenida a esta transmisión y esperemos que Dios les esté bendiciendo grandemente. Bien, esta mañana vamos a estudiar pues la fuerza destructiva del desánimo, la fuerza destructiva del desmayar, el darse por vencido y el peligro que corre en nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual cuando nos desanimamos. Así que por favor les pido que me acompañen al Evangelio de San Lucas capítulo 18, San Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Si ya lo tienen, me avisan con amén, por favor, para dar lectura. Muy bien. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Grandes palabras, grande enseñanza de nuestro Señor Jesús hacia estas personas y hacia nosotros. Y en primer lugar, hermanos, quiero comenzar diciendo qué es el desánimo. El desánimo, en su significado más puntual, es la falta de fuerzas, es la falta de energía para seguir adelante. Ese es el desánimo, la falta de fuerzas, de energía para seguir adelante. Es la falta de ilusión o ánimo hacia alguien para resolver o emprender algo, ¿sí? Ese es el desánimo, cuando pierdes las fuerzas, cuando pierdes la energía, cuando pierdes la ilusión, cuando pierdes las ganas para resolver o emprender algo, estás cayendo en el desánimo. Ahora bien, la palabra desmayar, que se utiliza en el versículo 1 del texto que acabamos de leer, para los que gusten anotar o los que gusten siempre de tomar notas, les informo que este estudio pues va a tener mucha información para que pues si gustan ir tomando notas, lo hagan, se preparen. La palabra desmayar que se utiliza en este versículo es la palabra griega ekakeo, E-K-A-K-E-O, ekakeo, y tiene varios significados, los cuales los voy a leer porque fíjense nada más lo que significa. Significa cansado, desfallecer, fatigar, rendirse, destruir, quedarse, marchitar, terminar, arruinar, caer, débil, flojo, apagado, enfermo, acobardar, desconsolado, atribulado, disolver por completo. Significa también pusilánime, que quiere decir que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros, dificultades o soportar desgracias. Fíjense nada más lo que significa el desánimo, ¿sí? También significa miedoso y temeroso. Entonces, todos estos significados, aseveraciones de esta palabra están en un sentido totalmente negativo para nuestra vida. Entonces, el desánimo en sí es un sentimiento que nos paraliza por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. No sé, de aquí de los presentes, ¿quién ha sufrido un desmayo? ¿Quién se ha desmayado? ¿Sí? ¿Usted se ha desmayado? ¿Qué pasa cuando alguien se desmaya? Pierde las fuerzas, pierde totalmente el sentido de la realidad, quedas en un estado inconsciente. Lo mismo es
cuando caemos, cuando desmayamos en nuestras fuerzas o espiritualmente. Caemos en un estado inconsciente, la mente se bloquea de modo que nos impide actuar de acuerdo a los principios que Dios ha establecido para nosotros los cristianos. ¿Sí? O sea, cuando tú te desmayas espiritualmente, pierdes la realidad, ¿sí? Pierdes la realidad de Dios para tu vida y comienzas a actuar conforme a tus propias ideas, conforme a tu propia voluntad, ¿sí? Entonces, el desánimo, el desmayar es muy peligroso, pero sobre todo lo más peligroso del desánimo o el desmayar, hermanos, es de que el desánimo es una fuerza y una de las estrategias más peligrosas de Satanás, ¿sí? Cuando una persona, y ahorita lo vamos a ver, repito, el desmayar o el desanimarse es una de las fuerzas y de las estrategias más peligrosas de Satanás. Y en este momento podemos comenzar a analizar, a pensar o a preguntar, hermano, ¿cómo puedo darme cuenta si yo estoy presentando síntomas de desánimo, o cómo puedo detectar que una persona está presentando esta actitud de desánimo o de desmayo en su vida? Bueno, a continuación vamos a enunciar 7 aspectos o 7 actitudes, o como ahorita está de moda todo esto del virus y términos médicos, 7 síntomas, ¿sí?, de una persona desanimada. ¿Okay? La primera actitud o el primer aspecto es que una persona desanimada se aísla de los demás, ¿sí? Una persona que comienza a desanimarse se va a aislar de las demás personas. ¿Cómo? Se deja de congregar, deja de asistir a la iglesia y como resultado también desanima a los miembros de la congregación o de su familia. Una persona que comienza a desanimarse deja de asistir y contagia, porque como vimos en una de las definiciones es una enfermedad, empieza a contagiar el desánimo o su desánimo a miembros de su familia o a miembros de la congregación. Miren, como un ejemplo, en Números 14, los que gusten ir nada más como ejemplo, ¿se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y comenzaron a andar por el desierto? ¿Qué dice la palabra? Que muchos comenzaban a murmurar, muchos comenzaban a inconformarse, muchos comenzaron a desanimarse. ¿Y qué pasó? Todo comenzó con un hombre, una persona que comenzó a desanimarse y ¿qué hizo? Contagió a los demás, que dice en Números 14, del 1 al 4, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Ven? O sea, todo comienza con una persona que empieza a desanimarse, que empieza a desfallecer, que empieza a flaquear, y eso se riega, se contagia el desánimo. O sea, vemos como ejemplo pues que estas personas comenzaron a aislarse, comenzaron a desanimar a los miembros de la congregación, a los miembros de su familia. Número 2, segundo aspecto del desánimo, los desanimados tienen pensamientos negativos. Las personas que comienzan a desanimarse frecuentemente comienzan a tener este tipo de pensamientos negativos, pensamientos como estos, por dar un ejemplo: Dios no me tiene en cuenta. ¿Cómo Dios va a permitir que este problema en mi vida o en mi familia? Estoy viviendo una situación difícil y a nadie le importa. Por dar un ejemplo, ¿sí? Las personas desanimadas comienzan a tener problemas en cuanto a sus criterios, en cuanto a sus pensamientos. ¿Qué dice Dios, hermanos, acerca de los pensamientos? Acerca de estos pensamientos que pueden afectar o que afectan nuestra vida de manera positiva o negativa. Afectan nuestra vida cotidiana, afectan nuestras relaciones y afectan nuestros ministerios. ¿Qué piensa Dios acerca de todo esto? Bueno,
En Proverbios 4:23, yo se los leo, nomás si gustan tomar nota. En Proverbios 4:23 dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. ¿Sí? Podemos observar la instrucción: cuida tu mente. ¿Sí? Qué importante es cuidar nuestra mente, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a desmayar, cuando comenzamos a desanimarnos, o sea, como ya lo dijimos, esta es una fuerza, ¿sí? Una herramienta, un arma que Satanás utiliza para destruirnos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a desanimarnos por cualquier razón, vienen los ataques, ¿sí? Vienen los ataques. ¿Sí? Comienzas a formularte ideas, pensamientos, escuchar voces, todas esas voces negativas, empiezas a formularte ideas sobre las personas, sobre las relaciones, ideas negativas, pensamientos negativos que lo único que van a hacer es afectarte en tus relaciones, en tu vida cristiana, en tu comunión con Dios y en tu ministerio. Entonces, Dios nos instruye: cuida tu mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en la mente donde libramos las batallas. Eso ya lo hemos estudiado muchas veces. Es la mente donde vamos, es el campo de batalla donde vamos a vencer o vamos a perder. ¿Sí? Entonces, para Dios es importante pues que cuidemos nuestra mente. En Primera de Pedro 1:13 nos instruye: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Actúen con inteligencia. Qué importante es pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, tener dominio propio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras reacciones. ¿Sí? Seamos inteligentes, hermanos, antes de actuar, antes de hablar. ¿Sí? Antes de emitir un juicio, analicemos bien las cosas. Dice 1 Corintios 1:10: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Aquí nos dice o nos instruye cómo debe ser nuestra convivencia como hermanos. Debemos de convivir en armonía, pensando siempre y sintiendo de la misma manera. ¿Cómo vivían o cómo pensaban nuestros hermanos de la iglesia primitiva? En el libro de los Hechos, lo hemos leído, estoy seguro. Dice que todos eran de un mismo sentir, que prosperaban en la doctrina de la fe, en el partimiento del pan, en las oraciones y en las necesidades unos por otros. Esa es la forma correcta en cómo debemos de vivir o convivir como hermanos, en armonía, teniendo una misma idea, un mismo sentir. ¿Sí? Sin embargo, es natural que lleguemos a tener desacuerdos, roces, fricciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Sí? Recuerdan, por ejemplo, a Pablo, que reprendió a Pedro. ¿Sí? O sea, tuvieron sus fricciones, tuvieron sus desacuerdos, pero nunca hubo división. O sea, no dijeron: bueno, ya me voy, tú por tu lado, yo voy a formar mi iglesia, yo voy a dar mi propia doctrina y ahí nos vemos. No, o sea, discutieron, tuvieron fricciones, pero lo resolvieron. Jamás hubo división entre ellos. Siguieron teniendo esa misma idea, ese mismo sentir de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces esa es la forma, hermanos. O sea, tenemos que vivir y pensar siempre bien, de una manera correcta, con armonía. Y si llega a haber algún roce, alguna fricción, hay que resolverlo. No hay que dejarlo así. ¿Por qué? Porque eso nos va a contaminar. Número 3, el tercer aspecto de una persona desanimada es de que las personas desanimadas tienden a ser críticos y murmuradores. ¿Sí? Las personas que ya están enfermas de este virus del desánimo tienden a ser criticones y murmuradores. Murmuradores contra Dios, contra los líderes de la iglesia, contra los jefes y autoridades seculares y contra otros creyentes o contra amigos y familiares. ¿Sí? Y es que en verdad, o sea, aquí, a ver, podemos pensar, por ejemplo, podría yo entender que tal vez una persona ya desanimada, que comience a tener ideas negativas, pensamientos negativos, que ya comience a aislarse de la congregación,
eh, comience a criticar o a murmurar contra algún hermano, contra algún líder, contra el pastor, contra sus jefes, etcétera. Pero contra Dios, o sea, ¿qué grado de desánimo, hasta qué grado puedes llegar de desanimarte como para criticar a Dios, como para murmurar contra Dios? O sea, ese ya creo que ya es un nivel muy, muy alto de tu desánimo, de tu enfermedad, como para pensar criticar a Dios. Y es que ¿a qué se debe, pues, que una persona llegue a tal grado de desánimo que murmure contra Dios? O sea, entiendo tal vez contra un hombre, somos seres humanos, pero contra Dios, ¿sí? O sea, ¿a qué se debe que una persona, pues, pueda llegar a tal grado de desánimo que murmure contra Dios? La respuesta nos la da la Biblia en Proverbios 19:3. Dice, Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sí? La insensatez del hombre. ¿Y qué se entiende por insensatez? ¿Qué entendemos por insensatez? La insensatez es la falta de buen juicio, es la falta de prudencia, es la falta de madurez antes de actuar. Esa es la insensatez. Entonces, por la falta de un buen juicio, por la falta de prudencia y por la falta de madurez antes de actuar, los hombres tuercen su camino. ¿Sí? O sea, de alguna manera tomamos decisiones sin consultar a Dios, reaccionamos ante circunstancias conforme a nuestras emociones, ¿sí? Nos desanimamos. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como uno quiere, en el momento que uno quiere, las personas no actúan o no reaccionan como uno quisiera que lo hicieran. Entonces todas esas cosas que suelen pasar negativas, ¿sí? Afectan. Y entonces tú reaccionas con insensatez a esas consecuencias. Entonces cuando reaccionamos con insensatez, sin tener un buen juicio, sin ser prudentes y sin saber cómo actuar, sin pensar antes de actuar, obviamente las consecuencias son negativas, y como todo te salió mal, como no salió como tú querías, entonces le echas la culpa a Dios. O sea, qué insensatez, ¿no? Qué falta de madurez, qué falta de buen juicio, qué falta de sabiduría, qué falta de prudencia. ¿Cómo podemos llegar a pensar que podemos enojarnos contra Dios o culpar a Dios? Porque muchas de las cosas que nos suceden es porque es culpa nuestra, por nuestras malas decisiones, por no culpar a Dios, ¿sí? Por reaccionar por instinto, por emoción, ¿sí? Entonces, hermanos, cuidado con la insensatez, tengamos un buen juicio, analicemos bien las cosas, pensemos bien, escuchemos ambas partes, seamos prudentes en nuestra manera de pensar, en nuestras palabras, seamos maduros para actuar, ¿sí? Para no caer en la insensatez y al rato que nuestro corazón se irrite contra Dios, porque eso es algo así que ya es lo máximo de la insensatez, poder culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Ahora bien, en Filipenses capítulo 2, 13 y 14, vamos a tomar este versículo pues como lo que es el consejo de Dios, y dice Filipenses 2, 13 y 14, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. A ver, el hecho de que yo esté aquí en este momento compartiendo este mensaje no es porque yo lo haya dispuesto, es porque Dios en su buena voluntad, porque es la buena voluntad de Dios, produjo en mí o puso en mí el quererlo hacer y obviamente el ejecutarlo. El hecho de que ustedes estén aquí, ¿sí? Es por la buena voluntad de Dios y porque Dios puso en sus corazones el deseo de venir y el hacerlo, porque también pudieron haber sentido ganas, pero no venir, ¿sí? El punto aquí es, hermanos, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El punto aquí es la actitud de nuestro corazón con la que hacemos las cosas. ¿Sí me explico? Porque yo puedo estar aquí, sentir el hacerlo, pero a lo mejor, ¿sí? En mi corazón tengo una mala actitud y aprovecho este momento para murmurar, para expandir rumores, para afectar a otros, para desanimarlos. ¿Sí me explico?
o para contender con alguno de ustedes, o con el pastor, o sentirme mejor, o buscar el reflector, etc. Entonces, todo va a depender de la actitud de tu corazón con las que hagas las cosas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque todo lo que hacemos, lo hacemos por la buena voluntad de Dios. Amén. Bueno, cuarto aspecto de una persona desanimada. Una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida, y como resultado se inclina hacia el pecado y se muestra insensible ante la necesidad de la gente, ante la oración y ante la palabra de Dios. ¿Sí? Repito, una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida, y como resultado se inclina hacia el pecado y se vuelve una persona insensible hacia la necesidad de la gente, hacia la oración y hacia la palabra de Dios. Y es que si nos damos cuenta, vemos que esta enfermedad del desánimo es progresiva. ¿Sí? Primero te infectas, comienzas a desanimarte, comienzas a ausentarte de la iglesia, comienzas a desanimar a otros, comienzas a tener pensamientos negativos, ¿sí?, contra otras personas, comienzas a murmurar o a criticar a otros, y después, al ver que ya no tienes, que estás tan infectado y que tu enfermedad ha progresado y no has hecho nada, te vas inclinando hacia el pecado. ¿Por qué? Porque ya dices, ya para qué voy, puros farsantes, puros hipócritas, no, es que el pastor esto, que los hermanos, que acá, que allá, ¿sí? Y comienzas inclinándote otra vez hacia las cosas malas, hacia el pecado, y te vuelves una persona dura, insensible hacia la palabra de Dios, porque ya no aceptas la instrucción, ya no aceptas la corrección, ya no aceptas la exhortación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu corazón se ha endurecido, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tomar acción rápida en el momento que nosotros sentamos un síntoma. Es como la enfermedad, como la gripa. Comienzas a sentir así como que me duele la garganta, un piquetito, y ya vas y tomas tu medicina, tomas tu analgésico, etcétera. Así es lo mismo. En cuanto sientas un síntoma de desánimo, pon atención, ve a Dios y trata de tomar tu medicina, biblina, no es cierto, ¿verdad? Quinto aspecto sobre una persona desanimada. Las personas desanimadas generalmente se desaniman por alguna pérdida o fracaso en sus vidas, ya sea esta espiritual, personal o familiar, ¿sí? ¿Quién no se ha desanimado, hermanos? ¿Sí? ¿Quién no ha querido aventar la toalla por problemas personales, por problemas familiares? ¿Sí? Los matrimonios generalmente, o sea, cuando ya quieres aventar la toalla porque ya no soportas, con los hijos, en la cuestión espiritual, que sientes que por más que te esfuerzas no ves resultados. Entonces, las personas desanimadas frecuentemente se desaniman por esto, por los fracasos en sus vidas, ya sea personal, familiar o espiritual. Número 6, dice, las personas desanimadas caen en el desánimo por situaciones adversas, tales como enfermedades, crisis económicas, enemistades, desilusiones con líderes de la iglesia o un familiar, comentarios malsanos que hacen otras personas, tales como chismes y descalificaciones. Wow, fíjense hasta qué grado podemos llegar ya cuando ya es muy adelantada este desánimo, ¿sí? Llegarte a desanimar por situaciones adversas. ¿Por qué nos desanimamos? ¿O por qué la gente puede llegar a desanimarse? Estamos hablando ahorita de un cristiano. ¿Por qué un cristiano puede llegar a desanimarse por estas cuestiones de enfermedad, crisis económicas, enemistades, desilusiones con líderes o familiares, o por los comentarios que de repente escuchamos? ¿Por qué? Porque no hemos entendido, hermanos, que Dios es soberano, que Dios tiene el control, ¿sí? Que Dios va a consumir o realizar su voluntad. Lo acabamos de ver, su perfecta voluntad, su buena voluntad, ¿sí? Entonces, cuando no logramos aceptar, comprender en nuestras vidas que Dios es soberano y que Dios tiene el control y que se haga su voluntad, lo oramos, ¿no? Con el Padre Nuestro, Señor, hágase tu voluntad.
Entonces, ¿por qué cuando pasamos por este tipo de adversidades nos desanimamos? Es que, Señor, ya oré y no sanaste a mi hija o a mi hijo o a mi esposa o a mí. Pues Pablo también oró 3 veces para quitar un aguijón y la respuesta de Dios fue: no, bástate mi gracia. ¿Sí? Crisis económicas, enemistades. El mejor ejemplo de cómo se contrarresta esto, estas desilusiones o este desánimo por las adversidades, es Job. Job se enfermó, y qué enfermedad. Sufrió una crisis económica, lo perdió todo, quedó en la ruina. Tuvo enemistades, sus amigos llegaron a criticarlo, ¿sí? Se desilusionó con su esposa, porque ¿qué le dijo su esposa? Aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, ¿sí me explicó? Comentarios malsanos de sus amigos que llegaron a descalificarlo. Entonces, y de todo esto, ¿qué hizo Job? Dice, ¿qué dijo Job? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Entonces, y dice que Job no pecó con sus labios en todo esto. Entonces, cuando logramos comprender que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Dios va a realizar su voluntad en nuestras vidas, no, absolutamente queda descalificada el desánimo por este tipo de cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza bien puesta en Dios. ¿Ok? Número 7. Séptimo aspecto, una persona desanimada es presa fácil del alcoholismo, drogadicción, adulterio, egoísmo severo, fornicación y sobre todo el más peligroso de todos, el temor. ¿Sí? Ya cuando tú ya te desanimaste, ya desmayaste, ya flaqueaste en la vida espiritual, en tu vida, y ya sientes que ya no hay nada que te pueda ayudar y estás perdido, caes de nuevo en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mundo, tratamos de mitigar el dolor o tratamos de anestesiar nuestra mente para no ver nuestra realidad a través del alcohol, las drogas y todo ese tipo de situaciones que las cuales nosotros nos vimos en algún momento inmiscuidos, ¿sí? Pero sobre todo, hermanos, el más peligroso de estas situaciones es el temor. Cuidado con el temor, ¿sí? Cuando uno ya cae en el temor, está uno prácticamente perdido. Muy bien, hasta aquí hemos visto pues los síntomas de una persona desanimada. Ahora vamos a ver algunas causas que provocan el desánimo. Solamente vamos a mencionar 4 causas, ¿sí? Y para ello les pido que me acompañen al libro de Nehemías capítulo 4, por favor. ¿Tiene una agüita? Gracias, hermano. Muy bien. Nehemías capítulo 4, ¿ya están listos? ¿Sí o no? Bueno, vamos a leer del 1 al 12, por favor, para tener un poquito más de contexto. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod,
que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una par a venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Bueno, vemos pues, hermanos, cómo estaban construyendo los muros, cómo había unidad, estaban trabajando arduamente, había los enemigos de Israel, se juntaron, murmuraron, los amenazaron, planearon atacarlos. Y bueno, aquí vamos a sacar las cuatro causas que producen el desánimo. Y la causa número 1 es el cansancio. Vamos al versículo 10. ¿Sí? Versículo 10 dice, y voy a tomar la primera parte. Dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Por decirlo de otra manera, han trabajado tanto que están agotados. Estaban estas personas exhaustos, por lo que podemos leer, estaban exhaustos física, mental y emocionalmente. Ahora bien, si bien el desánimo es un problema que afecta al hombre o al ser humano de una manera espiritual, tiene un origen, ¿sí? Tiene un origen en la forma como el hombre experimenta sus emociones, sus afectos y en la manera de comprender el entorno que lo rodea. ¿Sí me explico? O sea, el desánimo nos afecta de una manera espiritual, pero sus orígenes se basan en la manera como el ser humano experimenta sus emociones, cómo te sientes, tus afectos y la manera de comprender lo que te está pasando o lo que está pasando alrededor de ti. Y por eso pensamos en ocasiones, cuando creemos que es totalmente espiritual el problema, llegamos a pensar cosas como: tal vez debería de volver a rendirme a mi vida a Dios, cuando el único problema es que estamos agotados, estamos cansados, necesitamos descanso, necesitamos renovación. Pero esto no significa que este descanso y esta renovación no significa que abandones la obra, ¿sí? Para descansar. Aquí leemos que los acarreadores estaban cansados, pero en ningún momento leemos que las personas abandonaron la obra, renunciaron o se alejaron. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, el hecho de descansar no significa que abandones la obra para hacerlo. De hecho, a veces lo más espiritual que puedes hacer es realmente ir a la cama o tomarte un tiempo libre para pensar, para meditar y sobre todo para orar, ¿sí? Y eso es suficiente. A veces eso es lo más espiritual que podemos hacer. Simplemente tomarte un tiempo libre para descansar, para ir a la presencia de Dios, para orar, para que Dios te renueve, te dé fuerzas, ¿sí? Renueve tu vigor, tu alegría, tu gozo. Entonces, a veces eso es simple, hermanos. Estamos cansados, estamos agotados. ¿Cómo podemos darnos cuenta, pues, de que este cansancio proviene de una sobrecarga de trabajo? O sea, lo vemos, lo hemos leído, este cansancio viene de una sobrecarga de trabajo. La presión de llevar a cuestas las responsabilidades del matrimonio, de los hijos, la familia en general, tu trabajo. Y si le añades a esto que de repente eres pastor o eres un líder de la congregación, súmale las cargas y las responsabilidades que conlleva el ministerio. Entonces, a veces traemos a cuestas una gran carga. ¿Sí me explico? Estamos cansados, estamos agotados por las situaciones, las adversidades y todo ello. Y miren,
Acompáñenme a Éxodo 18, por favor. Éxodo 18, versículo 13 al 23. Este es un buen ejemplo en la vida de la vida de Moisés, o en la vida de Moisés, para los pastores, para los líderes que se sienten cansados y llenos de presión, ¿sí? Este es un muy buen ejemplo. Dice Éxodo 18, 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mismo mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer, por lo que deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo, ¿sí? Entonces, fíjense nada más, este es un gran ejemplo para los pastores, para los líderes en general, ¿verdad? Para todas las personas. ¿Qué nos muestra este ejemplo que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de leer? Que en un hogar, en un trabajo o en una congregación deben de existir la comunicación, la planeación y la coordinación entre todos los miembros que la conforman. Si no hay comunicación, si no hay una buena planeación de las cosas que se van a hacer, si no hay una buena coordinación entre todos los miembros, y le dejamos toda la carga a uno solo, o uno solo quiere llevar toda la carga, porque también sucede que a veces no es de que no haya quien ayude, sino que a veces queremos acaparar todo, ¿sí? Entonces, tarde o temprano se desfallece. Vas a desfallecer, como dice aquí. ¿Por qué? Porque es mucho el trabajo y mucha la carga. Entonces, eso creo yo que sería muy bueno contemplarlo en nuestras vidas, en nuestras familias, sentarnos todos, establecer bases, planear, tener comunicación, coordinarnos en cuanto a nuestras actividades y responsabilidades que tenemos cada uno, y bueno, seguir adelante, seguir adelante. Ahora bien, volviendo a nuestros versículos de Nehemías, volviendo a Nehemías, vemos pues podemos formular una pregunta. ¿Cuándo pues vemos que apareció el cansancio y el desánimo? ¿En qué momento vimos que estas personas que trabajaban en el muro comenzaron a desanimarse y a cansarse? En el versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Sí? Hermanos, ¿saben en qué momento somos más propensos a desanimarnos? ¿Saben en qué momento somos más propensos para el desánimo? Cuando estamos a la mitad de un proyecto. En ese momento, cuando estamos a la mitad de un proyecto, somos más propensos al desánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos el proyecto, o cuando se empieza un trabajo, todo el mundo trabaja con ganas al principio, todos se esfuerzan, ¿sí?
¿Recuerdas cuando comenzaste, cuando te convertiste? Te faltaba tiempo para ir a predicar, para escribir un poema a Dios, para una alabanza, para compartir la palabra. O sea, te faltaba tiempo para eso. ¿Por qué? Porque comenzaste a trabajar arduamente, con ganas, mostrando toda tu energía. Pero ¿qué pasó después? ¿Sí? Poco a poco fuimos menguando, poco a poco fuimos bajando el ritmo. ¿Sí? Poco a poco fuimos al enfrentar las adversidades, los problemas, las pruebas, al momento de ir atravesando los desiertos. ¿Qué pasó? Nos fuimos desanimando, nos fuimos cansando, fuimos bajando la guardia. Aquí dice, el pueblo trabajó con entusiasmo, ¿sí? En Nehemías. Sí. Pero cuando pasa la novedad, ese ánimo de trabajar, del comienzo del trabajo, muchas veces el trabajo se puede tornar aburrido, ¿sí? La vida puede tornarse aburrida, la vida puede entrar en un estado de monotonía, luego en una rutina y posteriormente puede ser en una costumbre. Así que tengamos cuidado, hermanos, cuidado, porque cuando el cansancio entra en tu vida, ¿sí? Cuando el desánimo entra en tu vida, la fe va a salir de ella, ¿sí? Aguas, cuidado, de verdad. Así que tengamos mucho cuidado con esto del cansancio en nuestras vidas, sigamos adelante, porque ¿qué expresó, por ejemplo, el rey David? ¿Qué expresó en el Salmo 23, en los versículos 2 y 3? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará o me conducirá. Él restaura mi alma. ¿Sí? El cansancio o el desánimo es una de las causas mayores, el cansancio es una de las causas mayores del desánimo, ¿sí? Y generalmente se manifiesta a mitad del camino, a la mitad del trabajo, a la mitad del proyecto, ¿sí? Es por eso que a veces dejamos tantos proyectos incompletos. A la mitad, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque ya no tuviste la fuerza, ya perdiste el ánimo, ya perdiste las ganas, ya perdiste esa emoción de iniciarlo, del trabajo con el cual lo comenzaste y lo abandonas. Entonces, cuidado con el cansancio, hermanos, porque esa es una de las causas del desánimo. La segunda causa del desánimo es la frustración. Como leemos, dice que los judíos estaban edificando una muralla. Dice, pero las piedras rotas de las ruinas estaban tiradas por todas partes, junto con restos, me imagino, pues no sé, de cemento, de tierra, y al ver tanto escombro, se desanimaron y perdieron de vista su objetivo, ¿sí? Había tanto escombro, también quiero pensar, si lo tornamos a un ámbito espiritual, había tanto escombro en sus vidas que no sabían cómo seguir con la tarea importante de vivir. Siempre que empiezas o que empezamos un proyecto significativo, hay muchos escombros que quitar, ¿sí? Valora eso, tómalo en cuenta. Siempre que empieces un proyecto, hay muchos escombros que quitar. Por ejemplo, trabajar en la iglesia, en la obra de la iglesia, para poderla establecer bien, para poderla hacerla crecer y establecer bien, hay mucho trabajo, hay mucho escombro que quitar de todos los congregantes, de las doctrinas, etcétera. Entonces hay mucho trabajo que hacer y a veces esto es frustrante, hermanos, de verdad, ¿sí? Pero no lo podemos evitar. No podemos evitar las frustraciones, pero sí podemos aprender qué hacer, ¿sí? con esos escombros para no abandonar el plan. ¿Sí me explico? Ahora bien, pregunta, ¿cuáles son los escombros de tu vida? ¿Sí? ¿Qué escombros hay en tu vida? ¿Qué cosas triviales, es decir, sin importancia, sin sentido, te hacen perder el tiempo? ¿Qué cosas triviales consumen tus energías y te impiden ser lo que Dios quiere que seas? ¿Qué cosas te estorban para dedicarte a lo fundamental, que es cultivar la relación con tu esposa, con tus hijos o ejercer tus dones dentro de la iglesia? ¿Sí? Los escombros de la vida
son esas cosas que se interponen, esas interrupciones que te impiden realizar los propósitos de Dios en tu vida y por consiguiente no obtener las bendiciones, hermano. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? ¿Sí? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? ¿Por qué? Por poner en primer lugar cosas que no tienen importancia. ¿Sí? Por dedicar nuestra energía, nuestro tiempo a cosas sin valor, a cosas secundarias. Y créeme, hermano, mi hermana, que tenemos que tratar con esto, tenemos que tratar con estos escombros en nuestras vidas, tenemos que sacarlo. En otras palabras, tenemos que sacar la basura de nuestras vidas, la basura de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Y quieres que te diga una cosa? Nadie lo va a hacer por ti, ¿sí? Nadie lo va a hacer por ti. Dios no lo va a hacer por ti, ¿sí? No puedes sencillamente orar para que se vaya. Puedes orar para que podemos orar para que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría, etcétera, pero nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Porque nadie va a sacar la basura por ti en tu vida. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Pero aquí la instrucción dice, hagan pues morir. ¿Quién? ¿Dios? ¿O nosotros? ¿Quiénes tienen que trabajar? Nosotros tenemos que hacerlo, hermano. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que luchar. Y cuando Dios vea que comienzas a luchar contra esas cosas, entonces Dios va a actuar. ¿Sí? Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar las armas, Dios te va a ayudar, Dios te va a abrir puertas. Pero mientras que tú no luches, o sea, es como la persona que, no sé, que tal vez dice, es que Señor, dame más amor por mi esposa, pero pues te sigues mostrando ese carácter machista y la sigues golpeando. Entonces, trabaja tú en quitarte esa forma de pensar, ese carácter, de cambiar tu carácter. Y cuando vea Dios que tú estás luchando, o dices, Señor, quítame lo marihuano, pero te sigues juntando con toda la bola de grifos. ¿Sí me explico? O sea, resiste la tentación, resiste las cosas, lucha. Cuando Dios vea que comienzas a luchar y decir que no a otras cosas, entonces te va a fortalecer, entonces Dios va a actuar. Pero es nuestra responsabilidad, pues, sacar la basura, hermanos, ¿sí? Saca la basura de tu vida, de tu corazón, de tu mente. ¿Por qué? Porque al mantener las bendiciones que Dios nos ha dado, de esa manera, cuando nosotros valoramos las bendiciones que Dios nos ha dado, aprenderemos la diferencia entre lo que es importante en la vida y lo que no lo es. Si tú valoras lo que Dios te ha dado, entonces podrás tener, ¿sí?, la inteligencia y la sabiduría, el discernimiento para saber lo que es importante y lo que no es importante. Si realmente valoras las bendiciones de Dios, ¿sí? Y eso es una lección con la cual siempre estaremos aprendiendo, todo el tiempo. Valorar las bendiciones de Dios en nuestra vida nos hará realmente tener el discernimiento para comprender lo que te conviene o lo que no te conviene en tu vida. Causa número 3. Ya vamos acabando, tranquilos. ¿Ya se aburrieron? No. Causa número... Ya se desanimaron, ¿verdad? Bueno, causa número 3. El fracaso. El fracaso. Observamos en los versículos que leímos la queja de los israelitas. No podremos reconstruir el muro. Nehemías 4:10, en la segunda parte. Ahí se me perdió. ¿Sí? ¿Qué dice en Nehemías 4:10? En la segunda parte, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Sí? No podremos reconstruir. Considero que lo que sentían y expresaban en esos momentos era: estamos demasiado cansados, no es posible terminarlo, es una locura seguir intentándolo, nos rendimos. ¿Sí? Esto debido a que no fueron capaces de acabar la obra tan pronto como ellos habían pensado. ¿Sí? Cuando los resultados no se dan en el momento que nosotros lo pensamos, lo planeamos, cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, ¿sí?, se viene abajo
la confianza, ¿sí? Y nos comenzamos a desanimar. Así que, pregunta, a ver, ¿cómo manejas tú el fracaso? ¿Cómo manejamos el fracaso? Cuando las cosas no salen como uno planea, como uno quiere, en el momento que uno quiere, ¿cómo lo manejas? ¿Sí? ¿Te sientas y te regodeas en tu lástima? ¿Sientes lástima por ti mismo? Dices, pobre de mí, no puedo acabar esto. Empiezas a quejarte, es imposible, no se puede hacer, fui tonto por tan siquiera intentarlo, o lo peor, o le echas la culpa a otros. Todos me han decepcionado, no hicieron bien la parte que les correspondía. ¿Cómo reaccionas al fracaso? ¿Cómo tomas el fracaso, hermano? ¿Sí? La diferencia entre los vencedores y los perdedores es que los vencedores ven el fracaso como un contratiempo pasajero. Es decir, en estos momentos no se pudo, pero vamos a seguir adelante. Dios me va a ayudar, Dios me dará la victoria, sigamos, no nos rindamos. ¿Sí? Replantear, reorganizar, hacer todas las cosas que sean necesarias, pero jamás te des por vencido, sigue adelante. ¿Sí? Las cosas a veces no salen a la primera, pero no significa que ya te rindas. ¿Sí me explicó? Las personas vencedoras aprenden a sobreponerse de los fracasos, mientras que los perdedores lo consideran como un estado permanente. No sirvo para nada. Ya lo he intentado, pero pues no lo hago. ¿Para qué? Si ya lo hice. Nadie me ayuda. Me dejan solo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, y todo está en la mente, hermanos. O sea, los pensamientos, cuida tu mente, como ya lo leímos, cuida tu mente. Échale ganas, no te canses, no desmayes. En Proverbios 24, 16, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios sobre esto? Obviamente podemos tener fracasos, podemos tener tropiezos, las cosas no pueden salir como uno quiere, en el momento que uno quiere, tal vez no obtener los resultados que uno desea, pero ¿qué dice Proverbios 24, 16? Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Eso es cuando tú confías en Dios y sabes que Dios no te deja ni te desampara y que está contigo, y a pesar de que las cosas no salen, no te rindes, sigues adelante, sigues mirando hacia el frente, no hacia atrás. Y puedes caer 7 veces, sí, pero 7 veces también te vas a levantar, o te levantará Dios, amén. Si en estos momentos te sientes desanimado, o cuando te sientas desanimado, hermano, recuerda esta promesa de Dios, hazla tuya. Hebreos 10, 35 y 36, yo se las leo. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Resalto 2 cosas: perseverar y cumplir la voluntad de Dios. O sea, cumplir la voluntad de Dios requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere compromiso. Pero si perseveramos en cumplir la voluntad de Dios, recibiremos las bendiciones que Él nos ha prometido. Amén. No desmayen, pues, no pierdan la confianza. Causa número 4, y la más peligrosa, desde mi punto de vista, el temor, el miedo. ¿Sí? Nehemías, en nuestro pasaje, Nehemías 4, vamos a leer el 7 y el 8. Dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vamos al versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos,
y hagamos cesar la obra. Fíjense nada más, o sea, estaban trabajando, se juntan los enemigos, comienzan a conspirar, comienzan a planear cómo atacarlos, cómo derribarlos para que ya no sigan construyendo la obra, ¿sí? Dice que la muralla alrededor, o sea, ¿qué representa una muralla en una ciudad? Representa protección y representa prosperidad, ¿sí? Eso es lo que significa o lo que representa una muralla alrededor de una ciudad. Así que estas personas, estos enemigos, se preparan, planean, conspiran, los amenazan, los amedrentan, o sea, tratan de bajarles la energía, la confianza a través de sus palabras, a través de sus amenazas. No lo van a lograr, van a ver, ahorita vamos a ir contra ustedes, los vamos a acabar. Y por si fuera poco, en el versículo 12, ¿qué dice? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre esos pueblos, nos decían hasta 10 veces, de todo lugar, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre ustedes. O sea, todavía compatriotas judíos les están echando la sal, por decirlo de una manera, malas vibras. No, hombre, ya párenle, porque mira, ven estos, ahorita no se van a dar ni cuenta ni por dónde les van a caer. Ya, o sea, ya no me ayudes, compadre, no me defiendas, ¿sí? ¿Qué podemos destacar de esto, hermanos? Que cuando vives en medio de gente negativa mucho tiempo, acabas contagiado de su negativismo, ¿sí? ¿Les ha pasado? ¿Han visto eso? Cuando vives o te rodeas de gente negativa por mucho tiempo, terminas contagiado de su negativismo. Cuando escuchas a alguien decir continuamente no se puede hacer, al final terminas creyéndolo. Fíjense nada más cómo afecta todo lo que escuchas, o sea, la mente, o sea, todas esas cosas, el desánimo. Así que elige bien, ¿sí?, tus amistades, elige bien a tus socios para hacer negocios, elijan bien, o en este caso en las iglesias, los pastores, elijan bien a sus líderes. Eviten personas que refuercen sus temores. En cambio, frecuenta o ponte al lado de personas que edifiquen tu fe, ¿sí? Evita personas que refuercen tus temores. Al contrario, trata de rodearte de aquellas personas que edifiquen tu fe, porque si no, como lo acabamos de leer, podrías terminar contagiado de esos pensamientos. Ahora bien, ¿alguien de ustedes tiene temor ahora mismo? ¿Alguien está desanimado? ¿Algo te impide desarrollarte y creer? ¿Sí? ¿Temes a las críticas o al ridículo? ¿O a lo mejor te asustaste al pensar que no vas a dar la talla? Quizás te preocupe que no vas a saber aguantar la presión. O tal vez sea el temor de creer que tienes que ser perfecto, ¿sí? Pero de todo esto, hermanos, una cosa sí es segura: el temor siempre te va a desanimar, ¿sí? El miedo te va a paralizar, el miedo no te deja avanzar, el miedo es algo muy peligroso. Así que deséchenlo de sus vidas, de su corazón. ¿Por qué? Porque te pregunto, ¿en quién estás confiando entonces? Si tienes miedo de cualquier cosa, ¿en quién confías? ¿Estás confiando en ti mismo o estás confiando en otras personas? ¿Sí? ¿O realmente estás confiando en Dios? Pero yo te invito a que hagas tuya esta promesa también, Deuteronomio 3:18. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hay que comenzar, hermanos, a creer en las promesas de Dios, pero a creer de verdad, no nada más a leerlas y decir, sí, Dios es bueno, Dios es mi fortaleza, Dios es mi escudo, y en la primera, no lo voy a lograr, me da miedo intentarlo, me da miedo el fracaso, y si fallo, y si esto, y si se burlan, y si hago el ridículo. O sea, créanme que se siente, hermanos, pero ¿en quién estás confiando, pues? Si estás confiando en Dios, cree que Él está delante de ti, que Él es tu escudo, que Él no te dejará, que no te va a desamparar. No tengas miedo ni te intimides de nada ni de nadie, ¿sí? Porque Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Amén. Bueno, ya, los voy a dejar casi.
Sí, después de haber visto algunas de las causas del desánimo, ahora, bueno, ya vimos las causas, ya vimos los síntomas, pues ahora vamos a ver el antídoto, ¿no? Si no, pues ni modo que me los mande así los mande con la enfermedad y no les dé el antídoto. Entonces vamos a ver el antídoto, la vacuna contra el desánimo. ¿Sí? Volvamos a nuestro versículo de Lucas, por favor. Lucas 18. Ya vamos terminando. Aguanten. Lucas 18. Versículo 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Wow. Aquí el Señor Jesús les refiere pues una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. La necesidad. Hermanos, todos tenemos necesidades. Tenemos necesidades de comer, necesidad de dormir, tenemos necesidad de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué implicación tiene la necesidad de orar? La oración influye mucho, ojo, la oración influye mucho en el ánimo para vivir para Dios, ¿sí? Ya que el motor, la fuerza que nos impulsa, lo que me va a sostener, lo que va a impedir que me desinfle, que me agüite, que me ponche, que me amedrente, que desmaye, va a ser mi vida de oración, ¿sí? Por eso dice aquí la necesidad de orar, ¿sí? Dios, Jesús, en el versículo 1, quiere establecer entre sus discípulos y entre nosotros ahora la necesidad de orar. ¿Sabes por qué? Porque la oración no es una opción. No es una opción que te está dando Jesús. La oración es un mandamiento. ¿Sí? La oración es un mandato. Es algo que tenemos que hacer, quieras o no quieras. Bueno, si eres cristiano, ¿verdad? Si realmente has valorado la presencia de Dios en tus vidas, si has valorado las bendiciones de Dios, si quieres la sabiduría, la inteligencia para poder enfrentar adversidades y todo, tienes que orar, tenemos que orar. En el versículo 1 que acabamos de leer, Dios quiere establecer eso, ¿sí? La necesidad de orar. Por lo tanto, hermanos, qué importante es levantarse con ánimo todos los días, ¿sí? Y presentarse delante de Dios antes que cualquier otra cosa. Antes de escuchar las noticias, antes de cualquier otra cosa, preséntate delante de Dios a orar, ¿sí? Levántate con ese ánimo, ¿sí? Ánimo para enfrentar el día, ánimo para trabajar, ánimo para ver a tu familia, ánimo para todo lo que hagas. Necesitas el ánimo. Y solamente vamos a animarnos o vamos a fortalecernos a través de la oración. Jesús lo hizo, o sea, Jesús en Marcos me parece, dice que Jesús se levantaba de madrugada y se retiraba a un lugar solo a orar. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Antes de presentarles a sus discípulos, hoy vamos a ir acá, el plan, la agenda, ¿sí? Él iba a orar. Antes de que te vayas a tu oficina, a tu trabajo, antes de que hagas planes de qué vas a hacer el día de hoy o la semana, ora para que tengas la fuerza, la sabiduría y el ánimo para hacer las cosas, ¿ok? Así pues, hermanos, en verdad espero que podamos comprender y entender todas estas situaciones que nos llegan a pasar cuando nos desanimamos. Tengamos mucho cuidado, por favor, con el desánimo. Tengamos mucho cuidado con el desmayar. Recuerden que es una enfermedad, es cansarse, es marchitarse por dentro. Y lo único que nosotros tenemos en nuestra vida para no marchitarnos, para no desmayar, para no caer, es a Dios. Es a Dios. Tu relación con Dios, cuídala. Tu vida de oración, cuídala. ¿Sí? Ánimo, hermanos, no desmayen. Obviamente va a haber circunstancias, va a haber roces, fricciones, pero jamás debe de haber división entre los hermanos, ¿sí? Pues debemos de pensar bien, debemos de actuar bien, debemos de tener madurez para plantear incluso alguna inconformidad,
¿sí? Pero no, jamás reaccionemos basados en nuestros sentimientos o por instinto. Solamente los animales reaccionan por instinto, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, de verdad, y espero que Dios nos ayude a comprender esta palabra. Yo les invito a que oremos para cerrar nuestro servicio el día de hoy. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú pusiste el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Señor, perdónanos si hemos caído en el desánimo, si nos hemos dejado atrapar por las redes del desmayo. Perdónanos, Señor, si hemos criticado, murmurado, si hemos tenido malos pensamientos contra hermanos, contra personas. Señor, límpianos de nuestra maldad, corrige nuestro corazón, corrige nuestra mente. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza y la sabiduría para poder enfrentar las adversidades. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Sí, en verdad queremos y deseamos, Señor, traerte buenos frutos. Porque como dice el versículo 7, el versículo 8 del pasaje que leímos, ¿acaso cuando el Hijo del Hombre vuelva hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que Jesús va a hallar en tu vida, hermano, hermana? ¿Qué es lo que Jesús va a hallar en ti? ¿Ánimo? ¿Fuerza? ¿Valor? ¿Fe? ¿O hallará desánimo, miedo, fracaso, frustración? ¿Qué es lo que Jesús hallará en tu vida? Señor, yo te pido que nos ayudes, que nos limpies, Señor, del fracaso, del miedo, de la frustración, que nos ayudes, Padre, a creer en tus promesas, a hacerlas nuestras, a recordarlas, a memorizarlas, a meditarlas, pero sobre todo a aplicarlas en nuestra vida. Yo te pido, Señor, por mis hermanos que están aquí el día de hoy, bendícelos, Señor, bendice sus trabajos, bendice los matrimonios, bendice sus hijos, ayúdanos, Señor, a tener planeación, comunicación y coordinación para poder llevar a bien nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra congregación. Bendice, Señor, al pastor, a nuestro pastor, su familia, dale la inteligencia y la sabiduría para que siga adelante en la obra. Ayúdanos a todos nosotros a no desmayar en este ministerio, en estos ministerios que tú has puesto en nosotros. Te pido por los servidores, por el grupo de alabanza, por todos mis hermanos. Sí, ayúdanos, Padre, y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y ánimo. Sigamos adelante, no desmayen. Amén. Amén.